¿Queréis ver el vídeo mejor preparado de cómo construir una casa? ¿Queréis ver vuestro diseño hecho realidad? Estáis en el lugar oportuno, en el lugar donde están los mejores profesionales, donde vas a poder descubrir algo único e inigualable. ¿Qué va, de broma? Buenos días, Peña, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Buenos días, familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Sí, hoy estamos aquí, en el ordenador. El plan de regalación. Sí, somos youtubers 2.0. Estamos aquí, vamos a enseñaros cómo hemos diseñado nuestra casa. Creo que podéis ver el programa. Bueno, el programa es la página web, Home by Me, se le llama. Casi nada. Tenéis que ponerlo en el buscador de Google, es totalmente gratis. Hay que registrarse, pero ya os digo, es gratis. Pero premio no tiene ninguno, ¿eh? No tiene premio, eso sí que es verdad. Entonces, iniciamos sesión, ¿vale? Aquí os tenéis que registrar. Una vez os podéis registrar tanto con YouTube, o sea, con Facebook, con Google y todas esas cosas. Y aquí ya tenéis hasta no sé cuántos proyectos gratis. Yo he hecho varios, ¿vale? Aquí no teníamos la terraza hecha todavía. Este es el que os voy a enseñar, que es el que está un poquito más avanzado. Y este es el que utilizo para hacer pruebas, cuando quiero ver si algo va a quedar bien, si no, si tal. Entonces este, por ejemplo, vamos a pincharlo. ¿Te gustaría? Parece que cierras tu proyecto sin guardarlo antes. ¿Te gustaría volver a la versión guardada? No. me gusta el riesgo. Ahí está el machaca. Ahí, este es el machaca. Adelante. Le hemos puesto con un poquito más de pelo, pero es el machaca. Pero yo soy más guapo, ¿eh? Sí. Y aquí veríais la casa, chicos, ¿vale? Aquí está ya construida. Ahora os enseñaremos cómo podéis hacer distintos tipos de cosas. Pero esto es lo que sería nuestra casa. Cómo se ha quedado esto en 3 dimensiones. También puedes verlo en distintos puntos de vista. Es decir, puedes verlo como si fueses tú, ¿vale? O sea, como si esto fuese no realidad virtual, ¿vale? Porque se ve mal, pero pues oye, voy a viajar por mi casa. Pues mira, aquí está la cocina, está el no sé qué, ¿vale? Y también podéis verlo, como os hemos enseñado, en tercera persona, ¿vale? Es muy fácil, muy sencillo para manejar. Y luego en 2 dimensiones. Esto es lo que os recomiendo yo para hacer el plano. Aquí es donde más precisión vais a tener a la hora de hacer, de pasar vuestro plano o vuestras medidas a la pantalla, ¿no? Claro, hay que poner las medidas para que el ordenador te haga todo el plano, claro. Todo el plano. Mira, aquí nosotros, por ejemplo, ¿vale? Como los bloques que ponemos nosotros miden 20, pues tú pinchas en la pared, ¿no? Una vez has creado una pared, que es muy sencillo, ahora os lo enseñaré. Tú le das a editar y te dice, bueno, las dimensiones aquí no se ve. Ay, a ver. Que soy nuevo en todo esto, ¿sabes? Esto es que no es tan fácil. No es tan fácil. A ver, ahí veis, ¿vale? Se nos he movido un poco esto. ¿Veis el espesor? Se puede cambiar el espesor. Los bloques que ponemos nosotros son de 20 centímetros de ancho. Entonces los pusimos así para que también lo tengan en cuenta a la hora de hacer las cosas. Y la altura de la habitación sería hasta donde llegaría la pared. ¿Qué quieres hacer una pared que te llegue solo hasta la mitad y tal? Pues quitas eso y pones la altura a la que quieres la pared. Está muy bien, o sea, podéis hacer lo que queráis. A ver, vamos a seguir viendo cosas. Vale, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer una pared? Pues vamos a hacer, por ejemplo, una pared. Construir, aquí no es. Aquí, en el plano, ¿vale? Aquí podéis utilizar estas herramientas tanto para hacer una pared como para hacer hacer una habitación de los metros cuadrados que tú elijas, como para hacer separación de habitaciones, un aseo, lo que tú quieras. Aquí, por ejemplo, dices, vamos a hacer una pared, pues ¿dónde la hacemos? Pues ¿ves? Te van saliendo también las cuadrículas esas para que estén en paralelo con las demás cosas. O sea, que te ayuda un montón. Es una puta pasada. Imagínate que a lo mejor queremos hacer una pared de aquí a aquí y de aquí a aquí. Algo así, ¿no? Porque queremos hacer aquí algo. ¡Pum! Ya directamente te lo deja hecho como una habitación en cuanto lo cierras. ¿Vale? Luego aquí podríamos pinchar. Tenemos una habitación hecha ahí de la nada. ¿Eh? Y luego, por ejemplo, aquí pues... Oye, pues quiero poner... Yo qué sé, aquí. Vamos a poner puertas. Pues pones una puerta. Puede ser una puerta de garaje, una puerta de patio, una puerta de no sé qué. Abatibles, correderas. Luego las ventanas lo mismo. Las escaleras más de lo mismo. De todo. La fontanería. Los enchufes. Todo. O sea, todo. Podéis poner lo que queráis. Os podéis poner la PlayStation encima de la mesa si queréis. El café a medio tomar también os lo podéis poner encima de la mesa. Es una locura. O sea, que te puedas poner todo. Y como no tienes prisa, porque vas a estar sentadito aquí más a gusto que nada. Claro, que no es lo mismo esto que poner bloques, que poner bloques cuesta. Que hacer pastera más. Sí. Entonces veis, por ejemplo, aquí yo pues puse la consola, ¿vale? Parecería una tontería, pero oye,
pues para saber cómo queda, la tele, todo, es que te lo puedes hacer desde cero. Si os dais cuenta, aquí se ve incluso la viga que tenemos puesta, también se ve ahí, o sea, todo. Si la quieres tapar de cemento, la puedes tapar, pero yo creo que es mejor que claro. se vea así. Aquí, como veis, también tenemos el cuadro de luces, también lo tenemos aquí. Tenemos puesto hasta, creo que no sé si aquí tenía, creo que no, algunos enchufes. Sí, pero la caja fuerte no la saques. La caja fuerte no la podemos sacar, esa está escondida. Así que, mira, vamos a enseñaros también que por aquí podéis ir cambiando de plantas, es decir, pues si te quieres hacer más plantas, pues te las puedes cambiar. No, muchas plantas son ya. Pero 2 plantas está bien. Así es como va a quedar la terraza, ¿veis? Con las columnas, esta que hicimos. Falta la columna esta que tenemos en el suelo rota. Tenemos que ponerla ahí también. ¿Vale? Pero bueno, así es como va a quedar la cosa. En el último vídeo, creo que fue, visteis cómo estamos haciendo esta pared de aquí. ¿Veis? Por ejemplo, este va a ser el hueco de la escalera. Aquí es el hueco que hemos dejado para las ventanas de los bloques de vidrio. Aquí también, para que le entre un poquito de luz por la terraza. No, para la escalera. Eso, para la escalera, perdón. Y luego, pues aquí sería el baño de arriba, el vestidor. Vamos, una pedazo de habitación increíble. Una locura. Sí. Y luego, una locura. Y luego también abajo, como podéis ver, pues vamos a hacer un aseo y una habitación. Aquí en principio solo iba a haber un aseo. Voy a borrar esta habitación porque no sé, que al final se me olvidará y me la dejaré ahí. Y al final la hacemos, tú imagínate. Ostras, mira, ¿qué hace esto aquí? Vamos a construirlo. Y de repente, ostras, ¿no? Que era cuando le estamos enseñando a los chavales. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Aquí es donde, ¿veis? Vamos a hacer a continuación una habitación y un aseo. Pero eso es la parte de abajo. Claro, esto en la parte de abajo. Y así tendremos aseo abajo y arriba. Vamos a enseñaros también, chicos, un poquito, por ejemplo, si tú quieres cambiar el sofá, ¿no? Porque tú dices, tío, yo es que este sofá no sé qué me gusta. También deciros, se me había olvidado, que, a ver, yo no lo voy a comprar de aquí, está claro. Pero si tú quieres este sofá, porque te gusta, porque encima las medidas te vienen bien, dices, esta es la mía, visitar tienda. Esto te manda, supuestamente, creo, a la tienda, y tú te puedes comprar este sofá, pues por casi 400 pavetes. No sé de dónde te lo envían, de Francia, o no sé qué historia. Un poco caro, prefiero sentarme en un taburete. No, pero caro no es, está bien. No, 400 pavos, ¿no? Sí, lo que pasa es que este no es chelón, y no sé por qué en el otro sería chelón. A lo mejor sí que tienes la función, o yo qué sé. 400 pavos. Pero vamos, que te puedes comprar muchas cosas de aquí. Aquí también, la típica mesita abatible, ¿no? Que se puede abrir, que está en Amazon, que está en todos lados, ¿veis? Eso es muy chula. Esta mesita está muy bien. Sí. Pues esta mesita también está en Amazon, está en muchos sitios. Mira, aquí te pone que te cuesta 69 euros. Vale, eso sí lo veo bien. Está muy bien. Entonces, pues ya aparte de que te haces la idea de cómo te queda todo ya puesto en la casa, también ves cómo lo que vale, lo que te puede gastar, está muy bien, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, hemos pensado en poner piedra, aquí alicatar, pues yo qué sé. Esto es una pasada. Vamos muy adelantados. No, pero lo tenemos todo en cuenta. Muy adelantado. Esto lo tenemos en cuenta. Si queréis, os voy a enseñar también. Lo que está claro es que se ve muy chulo terminado aquí en el ordenador. Sí, pero ahora Se ve muy chulo. las cosas como son. ¿Desde hace cuánto tenemos esto hecho? Así, más o menos. Desde hace un montón. Vale que luego hemos ido modificando cosas y tal. Pero ¿es verdad o no es verdad que la casa está quedando tal cual está ahí? Sí, como sale en el ordenador. Una locura, o sea, y sin ser constructores de nada. Y realmente vemos, ostras, pues aquí hay que coger esta medida, hay que coger lo otro. Luego, cuando pasas a la obra, cuando lo estás haciendo en la obra, a lo mejor esta ventana, ¿vale? Está a 1 centímetro más hacia la derecha. ¿Me entiendes o no? Sí. Entonces, vienes luego aquí al plano, porque por lo que sea, en la obra te viene mejor hacer la ventana ahí, y dices, pues mira, luego vienes aquí al plano, y dices, pues mira... Pero las medidas que hemos tomado de la ventana es porque has mirado en el Leroy Merlin. Ah, sí, vale, sí. Y siempre sale más barato que no Claro. que venía a hacértela. Que como hemos... A las medidas. A lo que se refiere mi padre es que las medidas que hemos cogido para ventanas, puertas y todo eso, Claro. nos hemos metido antes en Leroy Merlin Sí. y hemos visto las medidas estándar. Básicamente no las más baratas, sino las que por medida
suelen ser más económicas, porque luego, pues oye, te puedes dejar un poco más de dinero y comprarte una con aislamiento térmico, con no sé qué, con no sé cuánto. Si tienen que venir a medírtela, Y eso si vale tienen más que más hacer, cara. claro. Si las te la hacen a medida, vale más cara, pero si te cogen como ellos los tienen, te sale pero la mitad más barato. Tirado de precio. Pero al final de cuentas, el material todo eso es el mismo. Claro. No, además que las ventanas y las puertas son caras, ¿sabes? Ahí te dejas un dineral. Te dejas un dineral. Mira, os voy a enseñar, chicos, yo por ejemplo, aparte de la casa, en un próximo vídeo os enseñaremos en este zulo, ¿vale? En esta esquina que ahora mismo no veis, hemos hecho como un escritorio entre gaming, youtuber y friki. Y hemos hecho ahí un escritorio, está muy chulo, os lo aseguro. En un sótano, ¿eh? En un sótano. Y lo más seguro es que hagamos un vídeo de cómo hemos montado todo esto, que la verdad es que se ha quedado una pasada, no pensamos que se iba a quedar tan bien. Y haremos también un vídeo enseñando cómo hicimos todo el escritorio. Pero os voy a enseñar que antes de hacerlo, en mi boletín de pruebas, porque eso a ti te lo he enseñado, no sé si te lo he enseñado. ¿De pruebas? Ah, de aquí del sótano. Del sótano. Mira, tenemos en uno de estos que tengo yo haciendo las pruebas, abrir proyecto. Ya está ahí, machaca. Aquí. Dando batalla. Mira, aquí por ejemplo podéis añadir un sótano. Como aquí lo tenemos, ¿no? Yo lo he puesto aquí. Pues ahora mismo no se ve, ¿no? Porque estamos con la webcam. Pero nosotros tenemos el ordenador aquí. Además, estamos grabando en el sótano. Claro, estamos grabando aquí mismo en la... Aquí mismo, ahí en el escritorio. Aquí está mi padre Hola. sentado. Aquí está el machaca y aquí estoy yo. Entonces vosotros lo que veis es esa imagen. Y decidme, si viéndolo aquí en la cámara esta que se nos ve nosotros, decidme si no es igual. ¿O no? Claro. ¿Es igual o no? La ventanita pequeña, el aire acondicionado, la puerta. Que sí, que la puerta, por ejemplo, no es exactamente la misma, pero te puedes hacer una idea. Entonces lo que hicimos fue hacer un escritorio. No, primero Atento, el sótano lo hice yo, sí, eso sí lo que es verdad. chapé todo, lo pinté, Sí. puse escayola. Desde cero, todo. Desde cero. Y como podéis ver, lo que pasa es que aquí también se ve que el escritorio tenía patas todavía, pero nosotros hemos hecho un escritorio completamente sin patas. Tú puedes ir con las piernas por dentro, que no pasa nada. Os lo explicaremos, ya os digo, en un vídeo nuevo, que ese sí que va a estar chulo. Y nada, pues eso, hicimos las medidas, aquí tenemos las medidas del sótano, todo esto lo hemos aislado con aislamiento de ese acústico, y también tenemos puesto que si el piano, que si no sé qué, que si no sé cuánto, mogollón de cosas, chicos. Entonces, es muy útil, no solo para la... Ese es el espejo de aquí, de Blancanieves. Sí. Es que todas las mañanas, ¿quién es más guapo? ¿Quién es el más guapo del mundo? Entonces, chicos, no solo os sirve para obras nuevas. Es decir, es que pues, si yo no voy a hacer obras, no pasa nada. Tú coges y te haces el salón de tu casa. Oye, mira, es que tengo pensado cambiar los muebles, ponerlos de esta manera, no sé qué. Y tú coges, te haces tu habitación, te haces tu salón, te haces tu casa entera. Y es barato, sale baratísimo. ¿El qué? Hacerte el escritorio. Pero que no hablo del escritorio. ¿no? Ahora no hablo del escritorio. Yo qué sé. Vale, hablo de que esto te lo Me has puedes... cogido un poco durmiendo. Sí. Entonces te sirve un montón por si tú quieres cambiarte los muebles de sitio, quieres remodelar tu casa, te creas tu casa. Coges el metro en tu salón, te coges tus medidas y coges luego aquí vienes y dices, pues mira, ¿cuánto mide? Pues mide no sé cuánto de ancho, pues no sé cuánto de ancho, no sé cuánto de largo, no sé cuánto. El escritorio mide tal, pues tú lo puedes editar, todo lo puedes editar. El ancho, la altura, por aquí abajo no se ve, pero la profundidad, el material, todo. Puedes editar todo, lo puedes hacer como quieras, es súper sencillo de utilizar, os lo puedo asegurar. Quiero comentarios por si os gusta cómo queda la casa al final, Sí, queremos comentarios. Así que mira, por ejemplo, aquí volvemos a la casa, ¿vale? Eso es lo que me gusta. El machaca lo metemos aquí en la cocina. Nada, sin herramientas. Sin herramienta ni nada, vestido de gala. Entonces, pues chicos, aquí podéis hacer lo que queráis. Y es súper sencillo porque al fin y al cabo tú pinchas en lo que quieres. Claro, ahí tenemos editar. La puerta que se ve de entrada. Sí. Es una puerta y al lado, como se ve, es cristal. Es cristal. Pues esta esa puerta... es la idea que tenemos. Claro, esa es la puerta que vamos a poner. Vamos a poner una puerta de esas típicas, pues yo sé, de películas estadounidenses que tienen ahí el cristalito por el lado, pero que no es transparente, que es translúcido. Bueno, pero a lo mejor a la hora de verdad no lo hacemos. Ya, luego a la hora de verdad a lo mejor te la cambia. Esa es la idea. Pero que te la quieres cambiar, pues pinchas, le vas a sustituir y te pones la puerta que te dé la gana. Esta, rollo como si fuese de un barco, de un camarote, pues te la haces. Es que hay puertas por todas las casas. Mira esta que chula, Esta es muy chula. Por eso digo que a la hora de la verdad de ponerla
Ya entraremos en las páginas estas para ver las puertas. Claro, que lo suyo es ir mirando. Otra de las cosas que os quiero enseñar antes de terminar el vídeo es que tiene, aparte de imágenes 360 y demás, tiene imágenes realistas. A ver. Como realista. ¿Eso Una qué locura, significa? pues mira que cómo se ve la foto, ¿sabes? Ostras, pero eso de las fotos No, ¿de no, dónde? de aquí no. Pero. Ah, ya. No, Madre pero se mía, queda así la foto. Me la ha hecho más grande la casa. Espérate, porque lo he quitado. Mira, ya verás. Ah, creo que porque ya he gastado todas. Ya la he gastado. Apúntate otra vez. Ve, me toca pagar. Actualmente es capaz de crear hasta imágenes realistas, créditos remanentes, imágenes tal. Le damos aquí. Ahora sí. Entonces tú, por ejemplo, si tú quieres hacer una imagen de esto, ¿no? Tú coges y dices, ostras, mira, es que el sol, la inclinación del sol, tú puedes ponerla automática. Pero tú puedes poner que el sol entre por una ventana, por otra, para que sea realista. Es decir, Sí. ¿de dónde viene el sol en tu casa? ¿Es verano? ¿Es invierno? ¿Está más alto el sol? ¿Más bajito? Claro. Como sea, ¿no? Y ya te indica ahí por dónde va a entrar. Te dice por dónde va a entrar el sol. Ostras, qué Es que te digo yo esto en la leche. listo, Claro, más listo que nosotros. Y no hay tío. a la universidad, mejor. Claro. ¿Veis? Por ejemplo, aquí puedes poner imágenes de fondo en plan de que, pues, que se vea por la ventana, ¿no? Como si por la ventana fuese, pues venga, vamos a suponer que por la ventana tenemos este tipo de paisajes. ¿Vale? Pues si hacemos la foto desde aquí, podemos desde aquí subir o bajar, justo debajo de donde se nos ve a nosotros, justo de aquí debajo, Sí. puedes regular la altura. Entonces tú, por ejemplo, dices, pues voy a ver cómo queda la casa desde aquí. Y tú le das a generar. ¡Boom! Y en alta definición, cuando es gratis, o sea, cuando tienes la cuenta gratis como yo, te deja hacer 3. Yo ya las he hecho, soy un desesperado. ¿Sabes? Así, con la casa sin tal. Pero luego... En el momento. En el momento. Las ¡Ostras, tres. que se puede! Pues 1, 2 y 3, las 3. Pero se puede hacer en baja definición, pues por lo menos para hacerte una idea. Ahora, esto se envía y, como bien dice, luego te la envía. ¿Sabes? Luego te la envían a tu correo electrónico y también se te quedaría aquí. No sé si tengo aquí alguna, creo que sí. Vamos a enseñarla. Estos serían las imágenes realistas que, por ejemplo, hice, ¿no? Esto, por ejemplo, hecho desde arriba, que te pone también, puedes hacer que te sacan con la cota, o sea, con las medidas de todo, ¿vale? Como veis aquí, antes iba a haber solo un baño, ahora vamos a hacer un baño habitación. Esto era el piso de arriba antes de querer hacer la terraza. Sí. Íbamos a hacer la terraza dentro, ¿te acuerdas? Sí, Entonces, sí, aquí sí. iba el vestidor, esto Sí, era eso solo... que se ve ahí negro, aquí a la izquierda. Esto de aquí, claro. Esto de aquí era la terraza. Que estaba dentro. Que estaba dentro de lo que es la estructura y luego ya decidimos quitar esto y hacer la terraza para afuera. Pero mira, por ejemplo, las imágenes realistas. Eso es lo que quiero ver. Eso es lo que queremos ver. Esto fue antes de ponerle la piedra y ponerle todo. Pero una vez le pones la piedra y todo, tú Ah, fíjate. qué chulo, qué chulo. Tú fíjate cómo se ve esto. Qué alegría. Tú imagínate cómo se ve esto, ¿eh? Puedes ampliarlo y mira cómo se ven las luces. Claro. Sí. ¿Eso qué ha pasado? ¿Ves? Se ve que da gusto. O sea, se han terminado de pasar todos los vídeos de ayer. ¿Veis? Esto, por ejemplo, sería una de las imágenes realistas. Esta sería la otra. Antes de ponerle toda la piedra y toda la historia. Así. Pero se quedan muy bien. Y luego también, pues, de las otras, de las que no son realistas. ¿Y eso qué? ¿La nevera? ¿Estaba allí enfrente? A ver. ¿Eso allí? Esto de aquí es la nevera. Ah, pero está llena o vacía. No, creo que está vacía. No nos queda pasta para llenarla. Así que sí. Esto es así es como quedaría, ¿vale? Más o menos. Todo luego cambiaría un poco y No, tal. la cocina. Pero la cocina está guapa. Luego aquí arriba, Está por ejemplo, guapa. queremos hacer un techo de esos que quedan colgantes. Que también eso queda muy bien. Y Eso ya veremos. sí. Y luego también esto es muy importante porque tú esto coges, luego te lo imprimes, te lo llevas ahí a la obra y dices, ostras, pues es tanto, es no sé cuánto, de aquí a aquí mide tanto. ¿Ha enseñado la escalera? Y está de lujo. A ver, vamos a verla. Porque la escalera está complicadillo. Vale, como veis aquí va a ir la escalera, pero esa escalera no va a ser así, o sea, no la vamos a hacer así. Ya os explicaremos cómo hacerla porque dentro de poco la empezaremos a hacer y lo que haremos será poner 2 vigas más pequeñas soldadas a esta viga grande de aquí y hacia abajo, ¿veis? Como si fuese por aquí, pero las 2 vigas más pequeñitas o una cosa así, de metal también. No, de metal, no, de hierro. Bueno, de hierro. De hierro, dos sí. vigas de 100 creo que es. Sí, Bueno, de 10. de 10 centímetros. Entonces van a llegar hasta aquí y aquí irán al suelo. No, solo todo. Aquí arriba irán a un suelo que vamos a hacer nosotros. Ah, eso sí. Claro, relleno de hormigón. Y luego desde ahí ya sí que haremos los tablones para arriba. Así que familia, ya os vamos a dejar aquí porque no sabemos tampoco qué más explicaros. Es que tampoco somos especialistas del programa. No. Pero ya os digo, Aquí si lo... pongo.
Si lo hay que sabemos, explicar. si lo sabemos utilizar nosotros, vosotros podéis saber utilizarlo. Hombre, el primer día a lo mejor le cuesta, pero cuando está ya Sí, es muy sencillo. coge ya el truquillo. Es muy intuitivo. Recordad, Home by Me, os podéis registrar tanto como en Facebook, como con Google, como con vuestro correo electrónico. Y eso que es gratuito, ¿no? Es gratis, tío. Esto todo free. Entonces, todo que sea gratis. Todo lo que sea a gratis, explotarlo. pues ya ves. Así que nada, familia, os dejamos aquí. Esperemos que os haya gustado el vídeo, que no se os haya hecho muy pesado, ya que no somos youtubers de éxitos ni nada por el estilo. Y que paséis un feliz domingo. Chao. Hasta luego, familia. Esto dura mucho, ¿no?